Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí ahora sí comienza Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Desde la República Dominicana para el mundo somos Multimedios Su Mundo, televisión global, televisión comprometida con la comunidad. Y no olvides seguirnos en los canales 101, en el 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 46 de Win Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país. Para los Estados Unidos y todo el continente americano estamos en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Aquí ahora, desde la República Dominicana, para el mundo, aquí donde no hablamos ni callamos la verdad de las manos del doctor Leonardo Suero, el más viral, el controversial, el verdugo. Hermano, ¿cómo anda todo? Muy buenas tardes, Marino, y en ti esa legión de telespectadores, telespectadoras, que todas las tardes nos brindan el honor de entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV, su programa Su Mundo con el Pueblo, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Como siempre, con todos ustedes, vamos a compartir informaciones locales, informaciones internacionales. Debemos recordarle nueva vez que pueden llamar al teléfono 809-547-1158 y con mucho gusto estaremos sacando su llamada al aire. Marino Alcántara, así es, cuéntame. Aquí estamos una vez más para la República Dominicana y el mundo, Multimedios Su Mundo, un canal, como lo definió el doctor Ismael Reyes desde su fundación, un canal cuyo principal activo y dedicación es a Dios. Así le dijo a los grandes estrategas, le dijo: yo quiero un canal para Dios, primero Dios, por ser el doctor Ismael Reyes un hombre que nació de vientre cristiano y un practicante de la fe. Por tanto, este canal empieza adorando a Dios y hemos dado participación, es un canal también ecuménico, donde le hemos dado participación a diferentes grupos e iglesias. La Iglesia Católica Romana tiene una misa cada domingo aquí, están los cristianos evangélicos con un programa de Hablemos de la Biblia, y hoy tenemos aquí para la República Dominicana una gran sorpresa, un hombre que no hay que presentarlo. Lo primero, que no necesita presentación, porque el pueblo dominicano lo ha visto en todas las luchas que tienen que ver con acompañar al pueblo. Un hombre que por su fe y su compromiso ha estado siempre ahí, donde se está luchando a favor de los derechos humanos, los derechos del medio ambiente, buscando lo que es reivindicaciones sociales. Hemos encontrado siempre a un hombre, a un cristiano, a un hombre comprometido con la fe, a un sacerdote. Y cuando en la República Dominicana se habla de un sacerdote del pueblo, nada más y nada menos, estamos hablando de nuestro cura del pueblo, que es el padre Rogelio de la Cruz. Bienvenido, padre. Muchas gracias, un canal de Dios. Así y entonces es. yo comparto con ustedes esta oración. Señor, que nunca acepte resignado la explotación de los pobres, cualquiera que sea su forma en la que se realice. Ayúdame a ser subversivo contra todo orden injusto. Ayúdame a ser libre y a trabajar para la libertad de los oprimidos. Señor, que no me acostumbre con el sufrimiento de los mártires y las noticias de persecuciones de los hermanos más pobres, sino que siempre sus vidas y sus testimonios me muevan a la conversión y a una mayor fidelidad a Dios y al Evangelio. Amén. Amén. Qué bueno, Rogelio. Padre Rogelio, una pregunta que deben estarse haciendo muchos de los feligreses que lo sigan usted. Yo recuerdo su pastoría de bien, si el término puede utilizarse. Lo conocí en Cristo Rey. Estando usted allá, llevaba a mi hija al dispensario. Tenía prácticamente una neumonía y un padre libanés de ese entonces, estamos hablando del año 84, 86, y un médico libanés me la sanó. Con
con pequeñas cosas, miel de abeja y una pastillita ahí que se compraba en la farmacia, que en ese entonces costaba 10 centavos. Recuerdo a ese, 10 centavos. Él pesaba a la niña, entonces le decía, búsquese tal cantidad de miel de abeja, una botella, y échele tanta pastillita de esa. No recuerdo la pastilla, pero costaban 10 cheles. Yo no estaba Y nacido. con eso me sanó la muchacha. Era que 10 centavos en aquel momento. Que brotaba un flemero. Pero bueno, de lo que se trata es, Padre Rogelio, se ha especulado de alguna manera su salida o puesta en mora de la Iglesia Católica y que probablemente usted esté entrando en su momento una nueva orden que usted aquí a través de su espacio, su mundo con el pueblo, largo y tendido le pueda responder a alguna de esas cuestionantes que tienen algunos feligreses de su membresía de la Iglesia Católica. Pero hay que hacer una connotación, ¿no? Sí. Católica, apostólica, romana. Sí, señor. ¿Por qué? Porque la problemática es que la gente cree que solamente la Iglesia Católica Apostólica es la romana. Y son 9 denominaciones que son tan católicas y apostólicas como la romana. Lo que pasa es que aquí hubo, desde el principio, para América Latina, hubo un proceso de mala evangelización. ¿Por qué? Porque incluso el hecho de traer un cristianismo exportado desde Europa en el proceso de la evangelización y no tener la capacidad de respetar las expresiones religiosas que tenían nuestros aborígenes, por lo tanto, al principio nos impusieron una cultura religiosa a la cual nosotros en ese caso no estamos ni siquiera pues a la altura, ni siquiera preparados para eso. Hasta el extremo, el ejemplo clásico es el famoso indígena, que le dijeron, mira, si no te conviertes, prepárate que tú, en este caso, te va a matar con la espada. Y él lo que dijo fue precisamente, si al cielo van los españoles, yo no quiero ir. Claro. En aquel momento. Qué gran respuesta. Si ustedes son los que van para el cielo, yo no quiero ir. Por lo tanto, máteme desde ahora ya, porque yo no voy a creer eso. Entonces, creen que solamente católicos apostólicos son los romanos. Y no. 12, 13 denominaciones religiosas. Y entonces, en los momentos actuales, yo no he cambiado de ninguna iglesia. Al contrario, yo sigo más firme en la fe y en la iglesia. Pero una iglesia, en los momentos actuales, católica, apostólica, brasileña, nacionalista, y una iglesia que ni siquiera nos piden que seamos brasileños, sino que le demos a esta expresión religiosa el tinte caribeño, es decir, que recojamos las expresiones religiosas propias del Caribe y de América Latina a partir del pensamiento de la teología de la liberación. ¿Cómo hablarle de Dios al que no tiene comida? ¿Cómo hablarle de Dios al que le están violando reiteradamente sus derechos? ¿Cómo hablarle de Dios al que no tiene acceso a una educación digna? ¿Cómo hablarle de Dios al que no tiene acceso? Usted ahorita hablaba de su hija, de un medicamento, al que no tiene acceso a un proceso de salud como tiene que ser de manera adecuada, porque es todo negocio. Entonces, en América Latina surge lo que es la cuestión del el pensamiento de la teología de la liberación. La teología de la liberación es una respuesta, pues, precisamente a esta teología trasnochada. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, uno de los autores fundamentales e ideólogos de la teología de la liberación es Leonardo Boff. Leonardo Boff y ellos, los teólogos de la teología de la liberación, hay un método para todo este proceso de trabajo y no solamente de trabajo, sino de vivencia, que es lo más importante. Y el método que tenemos es, pues, precisamente ver, juzgar y actuar. Vemos la realidad, nos hacemos un juicio y actuamos. En cambio, el pensamiento de la teología tradicional, porque la problemática es que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se quedó en una teología de carácter tomista, una teología medieval única y exclusivamente, pero no porque ella quiso, sino que no tuvieron la capacidad de aplicar unos documentos interesantísimos que tiene la Iglesia Católica Apostólica, que yo los conozco. Y fue lo que es la cuestión del Vaticano II. En el Vaticano II, el mismo Papa Juan XXIII, el Papa bueno, como le llamaban, dijo esta frase textualmente: abramos las puertas a la Iglesia para que entre el Espíritu, porque esto tiene que renovarse. Si no se renueva, esto no va a caer encima. Así mismo dijo él. No lo entendieron. El Papa. El concilio, entonces, ese concilio Vaticano II
en un primer momento viene lo que es la aplicación del concilio fuera de Roma. Porque la problemática de la Iglesia Católica no solamente la gente cree que es romana, pero es una iglesia católica significa universal. Viene la aplicación en Río de Janeiro. Esa primera reunión no tuvo mucha trascendencia, pero la segunda sí. La segunda fue entonces en Medellín, Colombia. Y ahí, en ese documento donde se reúnen todos los obispos del mundo para hacer una aplicación del Vaticano II, hicieron dos opciones fundamentales para América Latina y para el mundo. La primera opción que se hace es la cuestión de los pobres. Y hay una expresión que ellos tomaron, es esta. Asistimos a la terrible desgracia de que en América Latina los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos a costa de la pobreza de los pobres. Entonces nosotros como iglesia vamos en ese caso a crear un camino de conversión y sobre todo de esto, ni siquiera llevar respuestas para la gente, sino de acompañar a los pobres en su proceso. Pero acompañar no solamente en teoría, sino con vivencias concretas y específicas, de bajar a la realidad de la gente, desencumbrarse y eso. Esa fue la primera opción. Y la segunda opción, en ese caso que se hizo en Medellín, fue la cuestión de los jóvenes. Y ahí vienen todo lo que es la expresión de la Pascua Juvenil, los grupos juveniles, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque dijeron ellos, América Latina es un continente eminentemente joven. Y los jóvenes se nos están yendo la mano porque no tenemos respuesta pues para ellos. Y al no tener respuesta para ellos, pues precisamente queremos hacer opción por los jóvenes. Se hacen esas opciones en Medellín. Después, a los 10 años, hubo una tercera reunión que fue en Puebla. En Puebla se hace una tercera opción, que es la opción de la promoción humana, juntamente con la opción de los pobres, los jóvenes y ahora la promoción humana. Después, la cuarta reunión fue aquí en Santo Domingo. Decir algo ahí sobre Puebla que me ha llamado poderosamente la atención. Es que en ese documento de Puebla, que fue en el 78, así es, los obispos latinoamericanos reunidos allí sintieron como una vergüenza, dicen ellos, como que sentían vergüenza que en países llamados cristianos, la creciente brecha entre ricos y pobres, donde el lujo de unos pocos se convierte en bochorno para las grandes mayorías. Eso fue tan significativo para la iglesia latinoamericana que yo recuerdo que las comunidades eclesiales de base resaltaron con un vigor, y ahí tenemos grandes figuras que junto con usted, padre Jorge Cela, Oraá, Manolo Maza, Miquel, una serie de sacerdotes que Regino Martínez y esos grupos. Y ahí la teología de la liberación se arrancó en programa de inserción. ¿Qué es lo que ha pasado con esa inserción, padre? Como que de momento la iglesia se queda así como dos cosas. Anquilosada. Dos cosas pasaron. Porque después a los 10 años vino el documento de Santo Domingo. En Santo Domingo era Nicolás, aquí. Y los obispos de Brasil pidieron encarecidamente que ellos querían ir, no hospedarse en ningún hotel, sino ir a las parroquias para conocer la realidad de cómo vivían los dominicanos. Y Nicolás dijo, no, el que mando aquí soy yo. Por lo tanto, todo el mundo coge para los hoteles. Entonces, padre Rogelio, ¿pudiésemos decir que existe algún tipo, no vamos a decir de confrontación propiamente dicho, entre la iglesia apostólica romana y esta nueva iglesia brasileña que abraza la teoría de la liberación? ¿Existe algún tipo de confrontación en función de que una iglesia le sirve más a los ricos y otra a los pobres? No, eso lo voy a contestar después de esto, porque falta una segunda cuestión, sí, y es la aplicación de ese documento. ¿Qué pasó para la aplicación de ese documento? Marino lo dijo, viene lo que es la cuestión de las comunidades eclesiales de base, el cura metido pues ahí directamente inserto, un obispo, tú te lo encontrabas fuera, tú te lo podías encontrar un obispo en ese caso en una reunión sentado en un banquito con la gente, que eso era imposible. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue esto, lo voy a decir con toda honestidad y con toda claridad. Nunca se dijo que era la teología de la liberación. Exacto. Lo que se decía era, eso no es la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque la teología de la liberación la aplicamos y la aplicaron, en ese caso, las comunidades eclesiales de base en la base. Pero la estructura
jerárquica de la iglesia nunca la aplicó. Entonces, cuando había que hablar de la teología de la liberación y le pedían, por ejemplo, referencia a un obispo o a un sacerdote de eso encumbrado, él les decían, eso no es la teología de la liberación, sino que eso es el pensamiento de una monja comprometida, de un cura comprometido o de los laicos comprometidos. Entonces, nunca se dijo qué fue la teología de la liberación, sino qué no es la teología de la liberación. Se despintaba, padre Rogelio, como un movimiento sedicioso, medio comunista. La problemática fue que quisieron tildar a la teología de la liberación de comunista, pero no, es mentira. Pues yo vengo de ese pensamiento y tengo la bendición y la gracia de haberlo estudiado. Donde, incluso fácil, ver el método, aplicamos el método, ver, juzgar y actuar. Si la realidad todo el mundo la ve, un comunista, un marxista, un cura, todo el mundo ve la realidad. Aquí, por ejemplo, ¿quién no sabe la realidad de este pueblo que está sumergido en la pobreza, en la miseria, en la desesperación? Y un pueblo que prácticamente hasta este momento lo que han tomado decisión por ello y el pueblo nunca ha tenido la capacidad. Pero entonces hay en el segundo paso, ver, juzgar y actuar, el juicio. Si usted, en ese caso, a esa realidad, usted le aplica marxismo, va a tener al final que una sociología marxista. Pero si usted ve la realidad desde el evangelio, va a tener que una teología desde la liberación. Entonces, ahí es que está real efectivamente el kit de todo este pensamiento. Yo, por ejemplo, en la universidad, cuando estudiaba sociología, con unos profesores me lo pasaba bien chévere peleando con ellos, porque ellos casi todos están anclados en la teoría de los años 60, sí. Estructuralismo, marxismo y cosas de esas. Entonces, mire, eso que usted me está diciendo, profesor, yo lo puedo decir de 3 o 4 maneras pues, diferentes. Escúcheme. No, tú lo que es un contrario, lo que tú llevas a la contraria. No, espérese, escúcheme. Entonces, ves, ahí está. Quisieron tildarla de comunista, la teoría de la liberación, pero Helder Câmara, que es el obispo rojo de Brasil, Helder Câmara lo dijo, doy de comer a un pobre y me dicen, qué bueno, qué generosa esa gente. Pero si pregunto, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? ¿Por qué tantas injusticias en el mundo? ¿Por qué a los pobres no se le entiende y dice que yo soy un comunista? Entonces, espérate, no puede ser bajo ningún concepto, por lo tanto es una mala interpretación de la realidad. Entonces quisieron decir, y muchos obispos lo que dijeron era que lo que estábamos metidos en el pensamiento de la teología de la liberación éramos comunistas, o son comunistas. No somos comunistas. Lo que pasa es que seguimos el pensamiento de Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, en el momento de la multiplicación de los panes, él no se puso a inventar y no dijo tampoco, guarden 2 panes para nosotros comernos después, sino denle de comer a la gente. Por decirte. Sí. En el momento, por ejemplo, por decir, tomar texto, que esos textos tienen su explicación, su exégesis, que hay que verlo también en ese contexto. En el momento de la boda de Caná, Jesús nos dijo, yo voy a multiplicar el vino, pero guárdeme un par de botellas para nosotros, para que nos la llevemos. Y no, llévenselo a los domos y déselo a la gente. Entonces, sí. Es una lectura del evangelio totalmente diferente. Sí. No diferente, sino acorde a la realidad. Saqueo. Oye la palabra, Saqueo, dice, Saqueo que saqueaba a todo el mundo. Sí. Pero Saqueo dice que era un hombre rico y publicano, pero él quería ver a Jesús. Y eso es lo que se llama, por ejemplo, en la teología de la liberación, el proceso de conversión de un pobre. Jesús le dijo, bájate porque voy para tu casa. Pero no es que te bajes de la mata, es que te bajes de tu principio, es que te bajes de tu mentalidad, es que vea que hay otra realidad totalmente diferente que nos está golpeando. Entonces dijo, yo hoy voy para tu casa. Y dijo, entonces Saqueo, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le voy a dar 4 veces más. Y eso es lo que nosotros llamamos, por lo tanto, que el proceso de conversión de un rico, porque nosotros, en el pensamiento de la teología de la liberación, no es verdad que somos excluyentes o que estamos en ese caso contrario, y que a los ricos, cosas. No, llamamos a toda la conversión, pero una conversión en base, pues, precisamente a la dignidad del ser humano, respeto de la dignidad del ser humano. Que la gente se le respete su dignidad, que la gente se le respete sus derechos, que la gente en ese caso se le respete el derecho a comer, que se le respete el derecho a la educación, que se le respete el derecho a la salud, los elementos fundamentales de la vida del ser humano. Entonces, ¿eso es demasiado pedir? No. Lo que pasa es que eso es la negación de lo que la iglesia tradicional ha hecho. Y el ejemplo es este, discúlpame. Yo le digo bromeando. San Pedro llegó a Jesús allá arriba, en las nubes. Le dijo, mira, ¿cómo ha crecido esto? Le enseña el Vaticano, mira, cuánta riqueza, cuánto automóvil. Y Jesús le dijo, y pensar que eso lo comencé yo montado en un burriquito en Nazaret. Y prestado. Sí. Entonces, es una visión totalmente diferente de ser creyentes, de vivir la fe. Pero y eso no es nuevo. Lo que pasa es que a la teología de la liberación le pidieron
una madurez de la teología tradicional de 2000 años. Pero Leonardo Boff lo dice claro, que los teólogos, la mayor parte de los teólogos romanos, se quedaron anclados en la Edad Media, con el pensamiento tomista y de Aristóteles única y exclusivamente, y de esto, y no trajeron otro. Y de ahí entonces, y Boff es tajante en eso. No han hecho ninguna aplicación nueva al pensamiento religioso para el mundo de hoy. Yeah. Y hay un libro lindísimo, por ejemplo, los dogmas, una relectura de los dogmas en los momentos actuales. Sí. Pero eso no lo conoce ningún cura. Porque ¿qué pasa? Que el cura, cuando terminó su teología, lo mandan a una parroquia, una cosa de esa, y va con un caco aquí, una cosa que le enseñaron, y después nunca lee ni busca ninguna cosa, y se va, en ese caso, y vive con unas cosas que le enseñaron en el seminario y no es capaz de ponerse al día. Padre Rogelio, mire, unos aspectos que vamos a ir para que lo veamos después de pausa. En primer lugar, un salesiano, que los salesianos lo sacan de la congregación, pero que la Iglesia Católica no lo expulsa. Simplemente como que se quedó ahí en el aire. Hemos sabido entonces que hace mucho tiempo la Iglesia Católica Apostólica le ha propuesto a usted ser obispo. Ajá. ¿Y qué usted ha hecho en ese proceso para aceptar o no poder ser el obispo del pueblo en todo el proceso que nos encontramos? Uno, claro, para que el público que nos está viendo a nivel nacional e internacional vean en qué proceso estamos. Mire, padre, Dios va conduciendo la historia, no el Dios en el cual nos educaron a nosotros, sino el Dios que es capaz de caminar con el pueblo. El Dios del libro del Éxodo: he visto la esclavitud de mi pueblo y mi pueblo no puede seguir siendo esclavo. Ese Dios. Y entonces el Dios que no viene a salvar al pueblo, sino que tiene sus intermediarios. Moisés, lleno de limitaciones, Moisés era gago, ellos lo decían al faraón. Sí. No, y yo no voy para allá con Moisés, no, ahí tienes a tu hermano Aarón. Y Aarón hablaba como un tigre. Sí. Dios tiene un plan, un proyecto para conducir la historia. Entonces, para nosotros los seres humanos es muy difícil poder ver ese plan. Yo lo he descubierto. Que Dios tiene un plan, no conmigo, sino con su pueblo. Y me está utilizando a mí y a muchos de nosotros. Yo me formé con los salesianos desde los 13 años en el Seminario Menor de Jarabacoa. Hice todo mi voto perpetuo. Incluso el 7 de julio me ordenaron sacerdote. Yo he escrito un artículo que se llama, así mismo llama, ¿cómo descubrir la presencia de Dios en unos votos o en una ordenación? De repente, en Guatemala, un 25 de agosto del 84 me dicen que iba a ser salesiano para siempre. Y después, 30 y pico años después me dicen que ya que yo no soy salesiano. Un 7 de julio del 90 me consagran como sacerdote y un grupito se junta y dice que ya yo no soy sacerdote. Entonces, ¿dónde descubrir la presencia de Dios en una ordenación o en una consagración para siempre? Algo que incluso yo, por ejemplo, la gente tiene que entender esto. A mí me ordenaron sacerdote para siempre. Eso imprime carácter. Entonces, por lo tanto, lo que a ti te dan para siempre nadie te lo puede quitar. Entonces, claro, para que la gente vea, entienda cómo se maneja esto al antojo únicamente y exclusivamente de grupos de poder al interno de las congregaciones y de la misma iglesia. Padre Rogelio, definitivamente, de alguna manera, se busca el camino hacia Dios por vía diferente. Entonces yo quiero que usted nos explique, por favor, existe una estructura jerárquica dentro de la Iglesia Católica que le encabeza el Papa, sí, cardenales, obispos, arzobispos. En la Iglesia o en la teoría de la liberación existe esa misma jerarquía. Sí, ¿y cuál es el libro que sirve de base? Porque en la Iglesia Católica Romana existe la Biblia. ¿O la Iglesia de la teoría de la liberación tiene una Biblia distinta o hace acopio de la misma? Guárdeme eso. Déjeme terminar con esta idea. Entonces, ¿dónde encontrar la presencia de Dios? Pues precisamente en este tipo de situación que es manejada por seres humanos llenos de limitaciones también. Entonces, los salesianos agarran y me expulsan. Al expulsarme los salesianos, yo quedo en el aire. Voy con un obispo y ese obispo me dice, le digo, yo quiero un espacio para seguir sirviendo a la gente y al pueblo. Me dice, ¿qué es un espacio?
Está bien, no hay ningún problema. Y otro obispo, tengo que ser honesto, me dijo, ven, pero era para mandarme para el sur profundo, allá en Valle, Hondo Valle, en Hondo Valle, y yo corría peligro. Era la frontera. Yo no podía coger para allá, con la situación que yo estaba viviendo. Era imposible. Incluso allá está todo la cuestión de la explotación de Romero. Yo acababa de salir de esa situación de Miranda. Y yo nunca voy a olvidar el obispo de La Vega, Monseñor Camilo. Fue un día conmigo allá. Rogelio, vete. Tengo informaciones que te van a matar. Y yo le dije, no, monseñor, no hay ningún problema. Estamos hablando de La Vega. Sí. Le dije, no, monseñor, no hay ningún problema. Yo lo que sé es que un día nací y un día me voy a morir. Si llegó ahora, y a él se le salieron 2 lágrimas así. Y agarró y se fue. No, yo no voy a correr de aquí. Entonces, al expulsarme a los salesianos, miren cómo se entreteje el plan y el proyecto de Dios. Me expulsan de la congregación y yo entonces quedo libre. Porque ningún obispo me recibe. ¿Qué significa entonces que al yo no estar unido a ningún obispo, que a mí no me pueden expulsar de la Iglesia Católica Apostólica Romana ni pueden hacer absolutamente nada conmigo porque yo no tengo ningún vínculo con ellos? Porque yo tenía un vínculo con los salesianos y los salesianos me conectaban con los romanos. Al no tener ningún vínculo entonces con ningún obispo, nadie tiene ningún documento que me pueda expulsar ni armarme ningún expediente, porque yo me debo al pueblo. En esa situación entonces yo comienzo y yo digo, yo fui ordenado sacerdote para siempre, por lo tanto usted no va a hacer nada conmigo. No, que el derecho canónico, pero el derecho canónico es un libro medieval que hay que traerlo hoy aquí al mundo de hoy y vamos a discutir eso entonces. No, que el derecho contempla esto y yo solo contemplo el libro de derecho canónico. Dije, no, yo voy a seguir con mi ministerio, que yo fui ordenado sacerdote para siempre. Entonces en La Vega fundamos lo que se llama esto, la Iglesia del Pueblo. Cristiano del siglo XXI, una iglesia para los que no tienen iglesia. Y entonces, en ese tránsito, ese tiempo, y nosotros tenemos, por ejemplo, en esa iglesia, todos los sacramentos, porque la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, respondiendo parte de su pregunta, la Biblia no es un libro exclusivo de los romanos. La Biblia es un libro universal. Sí. Para todo el mundo, es lo primero. Por lo tanto, todo el mundo tenemos derecho a disfrutar de esa fuente. Claro, que la Biblia es un libro que debe ser adaptado al mundo de hoy. No es posible que los curas sigan diciendo hoy, en aquel tiempo dijo Jesús, sí, pero ¿qué dice hoy? No es posible que tú me vengas a seguir explicando el libro de Génesis como algo de carácter, en ese caso, histórico. No, incluso hoy hay problemas serios con el libro del Génesis, cuando dice que el hombre, Dios creó al hombre y la mujer y dijo que dominen la tierra. Parte de la desgracia que tenemos hoy en la naturaleza es que el hombre se ha encargado de dominar la tierra y apabullarla. Y no es, incluso San Francisco de Asís es maravilloso, no es dominar la tierra, sino que la tierra somos hermanos de la tierra. Por un pensamiento lindísimo. La madre tierra. La madre tierra. La Pachamama, la como Pachamama, dicen los bolivianos. Exactamente. Sí. Entonces, tenemos los mismos sacramentos. Nosotros añadimos 2 sacramentos. La naturaleza es un sacramento que hay que respetarlo. Sí. El ser humano es otro sacramento que hay que respetarlo. Eso, ¿qué de pecado tiene eso? Al contrario, es una novedad lindísima y es un aporte lindísimo. Entonces, ¿qué sucede? En ese transcurso de tiempo, yo me quedo prácticamente libre y bajo la conducción, pues precisamente de un grupo de sacerdotes, nos estamos reuniendo ya, hasta que entramos en contacto con la Iglesia Católica Apostólica Brasileña. Una iglesia, oigan, atento, pueblo, no se dejen confundir, una iglesia católica apostólica, lo único es que no romana, pero no es que estamos contrarios al Papa, sino respeto absoluto el Papa como obispo de Roma. Sin ningún respeto absoluto. Como respeto también por cualquier pastor evangélico, respeto también por cualquier, en ese caso, dirigente de las otras denominaciones, Iglesia Católica Apostólica no romana también. Entonces, me invitan al concilio, al 17 concilio que tenían allá en Brasilia. Yo estuve allá, éramos alrededor de 80, ahí en ese concilio, sacerdotes de todo el mundo, desde África, porque hay presencia en África, desde Filipinas, que hay presencia en Filipinas, desde todos los países latinoamericanos, Estados Unidos, y en Canadá tenemos también presencia. Es la segunda iglesia, prácticamente en los momentos actuales, católica, apostólica, no romana, en el mundo. Después de la romana, estamos nosotros en los momentos actuales, con lo que ha crecido esta iglesia en el mundo.
Allá yo recibo un nombramiento, pero oigan la palabra. Me nombran y mienten. Nombramiento. Me nombro y miento. Yo le dije a ellos, no, espérense, no. Yo tengo un trabajo con el pueblo. Y no es verdad que yo voy a llegar allá a República Dominicana desde Brasil. Ya yo soy el obispo de ustedes. ¿Y desde cuándo? ¿Por qué? Porque yo siempre lo que he dicho es, la enseñanza más grande y más sagrada que yo tengo, incluso en Cristo Rey, usted conoce la situación, era un campamento con más de 5,000 muchachos y muchachas. Sí, claro. Y yo siempre le enseñé a los muchachos esto, que las decisiones se tomaban de carácter colectivo. Entonces, ¿y quién soy yo para ahora yo llego a la República? Que yo soy, ¿qué obispo el carajo soy yo? ¿Tú estás hablando? Yo le dije, no, espérense, yo tengo que ir a República Dominicana y consultar con la base, consultar con el pueblo. Y armamos entonces una consulta con una sola pregunta. ¿Usted acepta que Rogelio Cruz sea nombrado como obispo del pueblo? No obispo de carácter tradicional. Entonces, comenzamos y armamos unas 6 catequesis. Y esas catequesis se llaman así mismo, desmistificación de la figura de un obispo. ¿Cómo es posible que un obispo todavía anden con una mitra, una cosa que arriba, que es propio de un gobernador de la media, única y exclusivamente? ¿Cómo es posible que un obispo, por ejemplo, para usted hablar con un obispo tenga que pedir una cita única y exclusivamente? Ahí pongo unos ejemplos, 2 ejemplos fundamentales salen ahí, por señalar entre tantos que salen. Una vez el obispo fue a hacer una visita pastoral a un barrio, lo invitaron con la gente, y él se apareció un carro del año que no cabía por los callejones de la gente. Y entonces, una vez un sacerdote apuradísimo dice, eminencia reverendísima, tengo un problema muy feo que quiero hablar con usted. Le dijo, usted tiene una cita con el secretario, haga la cita y venga cuando tenga la cita, el secretario le ponga. Entonces, eso hay que sacarlo de circulación, todo ese tipo de cosas, y traerlo pues más a la realidad. Esa consulta al pueblo resultó positiva. Al resultar positiva, entonces nosotros comenzamos todo el proceso ya así. Vamos entonces con la misma gente, sociabilizamos y escogimos una fecha, que va a ser entonces sábado 2 de diciembre, en la cancha bajo techo Fernando Torel de la Vega, donde la gente podrá, en ese caso, participar. ¿Eso es este sábado en 8? Sí, exactamente. Que incluso, ¿cómo se llama? Una de las tareas de ese medio que creó toda la situación esta semana fue desinformar. El próximo sábado, ¿por qué sábado? Los sábados son muchísimos. Una iglesia cismática. ¿Tú sabes qué es una iglesia cismática? Tú no sabes. Que Rogelio Cruz estuvo en tal sitio, pero una desinformación, una barbaridad. Pero a él le pagaron para que hiciera eso, para que él se informara, y lo hizo bien. La desinformación que sacó. Entonces, eso va a ser, Dios mediante, el próximo 2 de diciembre a las 10 de la mañana, donde a este invitado el pueblo. Pero para que ustedes puedan entender una cuestión de todo esto, eso nosotros lo tenemos propuesto ya 4 meses antes. Y el obispo de La Vega, entonces, lo acaban de nombrar arzobispo de Santiago, y él escogió ese mismo día. Bueno, entonces, en todas las iglesias romanas están diciendo todo el mundo el día 2 para... por decirle, es decir, nosotros no queremos obstruir ninguna, al contrario, somos iglesias hermanas. Si yo hablo, por ejemplo, de un obispo, si hablo, por ejemplo, de un sacerdote, estoy hablando de un hermano. Padre Rogelio, la pregunta de usted que usted me hacía ahorita era... Le hablaba que hay una estructura que empieza con el Papa, se siguen los cardenales, obispo, arzobispo y cura de base. Y también, ya usted prácticamente me la respondió, de que la Biblia no es exclusivamente de la iglesia romana, no, un libro universal. No, entonces nosotros en ese caso, respeto absoluto por todo superior de cualquier iglesia, cualquier congregación, religión, y el Papa es uno de ellos. Por lo tanto, no tenemos nada contra. Y la estructura de la iglesia, la ICAP, católica apostólica de brasileña, ¿cómo se divide? Entonces, la figura máxima de esa iglesia es un obispo que reside pues en Brasil, y él preside lo que es el consejo de la ICAP a nivel mundial, que en los momentos actuales, como nació en Brasil, la mayor parte de ellos son brasileños, pero ya nosotros en América Latina, entonces pues por lo tanto tenemos una delegación al interno que para formar parte, pues, que nos representa pues a todos nosotros en ese espacio, digamos así, de dirección de la iglesia a nivel mundial, porque es una iglesia mundial. Una situación, Pablo Rogelio, es el hecho de que por uso y costumbre en la iglesia apostólica y romana se ha utilizado el celibato. Es decir, se le prohíbe a los miembros de la iglesia católica el que tengan familia, que puedan casarse, que hagan pareja.
¿Se replica lo mismo en la iglesia, la teoría de la liberación? No, al contrario, libertad absoluta. El celibato es opcional. Usted quiere mantenerse célibe, puede mantenerse. Pero incluso el cura no vive de lo que predica ni de la religión. El cura se le hace un llamado que haga una profesión y que trabaje. Pues a los tesalonicenses lo dice Pablo, claro. Ustedes no se cansen de hacer el bien, pero que cada uno que trabaje para que se gane el pan con el sudor de su rostro. Por lo tanto, y a nosotros se nos pide, incluso dentro del currículo, todo este tipo de cosas, que trabajemos para, en ese caso, pues, sostenernos y para sostener nuestras presencias donde quiera pues que vamos. Aquí hemos crecido muchísimo ya. Ahí le iba a hacer una pregunta, Padre Rogelio, y es que uno va a la misa. Yo regularmente voy con mi esposa a la misa porque uno sigue la tradición. Mi madre murió el 21 de marzo y uno va todos los meses a hacerle una misa. Pero a veces hay que dar una posturita. Con relación a la iglesia teoría de la liberación, no, la laica. Va a haber, porque también cuando en medio de la misa pasan con una saqueta, recogiendo unos chelitos. Con ustedes no. No, con nosotros no. Okay. Por ejemplo, yo te digo la experiencia mía, por ejemplo, allá en La Vega. Del principio dijimos, no, aquí no se paga nada por ningún sacramento, ni por ninguna misa, ni bautismo, ni nada, ni matrimonio, no se paga un centavo. No se paga nada, pero si la gente quiere aportar. Ahí está. Entonces dijeron, no, nosotros queremos aportar. Okay. Hicieron entonces pues que una alcancía. Okay. Y esa alcancía, en ese caso, los domingos ya la sacan y la ponen a mitad de la iglesia. Y la gente echa lo que ellos quieren. También cuando hay un bautismo, una cosa de esa, la gente da lo que ellos quieren. Pero te dan más que cuando tú le pones una tarifa. Exacto. Sí. Pero no solamente eso, sino que ¿qué hacemos nosotros con lo que entra entonces pues en esa alcancía? Fue una señora con un niño que tiene problemas y tiene que darle unos elementos calientes y no tiene una estufita. De ahí se le compró. Fue una señora que le fueron a cortar la luz y le tenía que pagar 600 pesos y no tenía. Se le dio de ahí. Fue una señora que tenía que venir al médico a Santo Domingo y no tenía el pasaje. Se le dio de ahí. Sí, sí. Es decir, que no es para la manutención. Es decir, que el pueblo se financia a sí mismo, podría decirse. Ya. Es decir, que eso no es para beneficio del cura, ni para el cura, en este caso, hacer y deshacer con ese tipo de cosas, sino que se devuelve en bienes y servicios pues al pueblo. Ustedes no se aprovecharán porque quizás no se lo acepte la jerarquía católica romana de tener los beneficios que le da el concordato. No lo queremos tampoco, no nos interesa tampoco, porque nosotros en ese caso, más que tener privilegio, lo que queremos es ser parte del pueblo y convivir y hacer, historia y vida con el pueblo, que es lo que nos importa. Además, el concordato, que la gente entienda, se firmó por Trujillo, se lo leyeron en italiano, Trujillo no entendía nada italiano, y así lo firmó, pues por lo tanto es un documento que debe ser revisado. Entonces, más que además eso ha sido un daño. ¿Y no fue ratificado por el Congreso? Claro que sí. Pero al Congreso no se lo leyeron en italiano. En aquel momento sí. También. Porque era en aquella época realmente no, y si era lo que el jefe dijera. Exacto, si el períncula estaba a favor, bien en contra. Y el principio. Es lo que el jefe dijera. Entonces si Roma lo oculta, causa finita. Así, exactamente. Es decir, nosotros no nos interesa, aunque desde el punto de vista de documentos, nosotros entregamos acta de nacimiento, entregamos acta de matrimonio, porque la Constitución, en este caso aquí, contempla lo que es libertad de culto. Van a bautizar también. Bautizamos, se casan igual la gente. Yo, por ejemplo, después de la consagración en una comunidad, porque esto ha crecido mucho, allá en Santiago tenemos dos misiones. Nosotros llamamos parroquia, no misiones, 2 misiones. En Carabacoa, por ejemplo, hay 17 niños y niñas que en eso, después de esto lo vamos a confirmar. Pero ponte el caso, hay 4 diáconos, entre los cuales está Marino, que lo vamos, Marino en el proceso se está preparando, lo vamos a ordenar de diácono para que inmediatamente, al poco tiempo, en ese caso, ordenó también, en ese caso, como sacerdote al servicio pues del pueblo y de los medios de comunicación, como lo está haciendo. Entonces, pero nosotros, si vemos un momento que conviene, porque el mismo se ha abierto no solamente para los romanos, sino las otras denominaciones religiosas también,
en la Junta Central Electoral, a través de un curso Sí, que sí, te dan, sí, sí, tú sí. tienes acceso y posibilidad, en ese caso, no de tener esos privilegios para nosotros, sino para un mejor servicio para el pueblo. Padre, usted ha estado haciendo un gran trabajo a nivel de comunidades, dándole asistencia a la gente. Hemos visto unos proyectos donde se le hacen casitas dignas a la gente, los proyectos de cercanía, porque estamos un pueblo que tiene hambre, un pueblo que no solo es un problema espiritual, sino que la gente tiene hambre real, falta de techo, falta de viviendas, pasando miseria y abandono en esa deuda social que tiene el Estado. ¿Qué ha estado haciendo usted como Fundación Padre Rogelio, que en todo el Cibao y todo el país se conoce esta fundación? Mira, eso la vivienda es un proyecto interesantísimo. La vivienda es un derecho fundamental de todo ser humano. Y el déficit habitacional que hay en el país no tiene punto de comparación. Hasta tal punto que todos conocemos, por ejemplo, la historia de los gobiernos. Y yo aquí, en Cristo Rey, por ejemplo, participamos mucho en lo que es la cuestión de los famosos desalojos. Van, te tumban las casas y te dejan 3, 4 años y todos los trastes y toda la cosa tú los pierdes, porque tú tienes que irte a un... Y nosotros con ese proyecto de vivienda de interés social, yo llegué a La Vega. En aquel momento llegué a La Vega, entonces en La Vega... ¿Pueden dar los detalles, Sí, sí. padre, de esa fílmica que hay en la pantalla? Sí, no, esos son... Son construcciones de vivienda. Exactamente. Nosotros encontramos ese tipo de cosas y vas a pasar adelante. Nosotros lo tumbamos. Eso es una vivienda, ahí vivía una familia, entonces eso termina así de esta manera. Eso después pintado. Es una cabañita. Todo tiene su explicación. Ahí se hacen los convites, padre. Sí, eso tiene su explicación. ¿Cuál es la explicación? Lo que más se aproxima a lo que tiene la mayor parte de la gente en los barrios está conformada por gente que vive en el campo. Entonces lo que más se aproxima pues, precisamente a su vivienda original era eso, a la altura de ventana, block o lo que tuvieran ellos y después una madera. La madera la ponemos parada así por un sentido. Cuando llueve, el agua corre. Si tú la pones acostada, se te pudre más fácil, pues, en ese caso. Es decir, son todas. Cuando yo llegué a La Vega, la parroquia Santo Domingo Sabio ya estaban cumpliendo 50 años. Y entonces yo le hice una propuesta al párroco, que era un español, Fernando Jacob, murió, que esté con Dios. Él me dijo, yo le dije, padre, ¿por qué no hacemos un relanzamiento de la parroquia desde el punto de vista social? Se puso la mano en la cabeza y me dijo, mira cómo termina. No, pero bellísima. Me dijo, se puso la mano en la cabeza y me dijo, ¿Qué tú estás hablando, Rogelio? Dije, mire, por los 50 años que está cumpliendo la parroquia, además de bautizar, de casar y de hablar cosas de esas, charlas y cosas de esas, busquemos las 50 familias que viven en peores condiciones y le podemos hacer su casa, si es necesario, desde el principio, total o remodelársela. Y me dijo los cuartos, el dinero está hecho, no se apure, lo buscamos. Comenzamos a pedir y con el dinero que conseguimos hicimos lugar de 50, 68 viviendas. Y así nació ese proyecto. Y hoy son más de 800 viviendas que tenemos hecho a nivel nacional. Para 800 familias pobres. Y entonces, pero además de eso, nosotros pues seguimos. Póngase caso, en momentos actuales ya para... nosotros nos estamos preparando, incluso lo del día 2, pero después inmediatamente entregamos 1000 canastas a 1000 familias pobres. Pero estamos preparando también una entrega de juguetes a 16,000 niños. Sí. Entonces, son todos... Los campamentos siguen vigentes todavía. Nosotros tenemos, por ejemplo, un curso que se llama así mismo Orden y Disciplina. Recogemos los peores del barrio. Lo llevamos 5 días a la montaña y hay que ver las transformaciones que estamos, pues, real, efectivamente, produciendo a nivel, en ese caso, seguimos trabajando, pues, idénticamente. Esas son las entregas de juguetes. Por ejemplo, es una experiencia interesantísima. Nosotros no entregamos juguetes, sino que en una mesa, nosotros, qué sé yo, son 600 niños, ponemos 1000 juguetes, y el niño tiene derecho a escoger el juguete que él quiere, pero es con una finalidad de carácter educativo. ¿Cuál? Que el mismo derecho que tú tienes de escoger uno lo tienen 599 pues allá atrás. Sí. Y eso vamos pues trabajando. Padre, pero yo quisiera que usted me dé su respuesta como cura del pueblo, trabajador comunitario por demás. ¿Cómo usted percibe la situación social y política del pueblo dominicano en estos momentos tan angustiosos? La problemática es que el modelo de organización en el cual tenemos cumplió su finalidad histórica, los partidos políticos. Sí. Además, no hemos descubierto, partido significa que están hechos pedazos.
Por lo tanto, no es verdad que yo me voy a meter a un partido. Partido están hechos pedazos. Por la palabra lo dice, partido, ¿qué significa? Que están fraccionados. Están fraccionados. Entonces, real efectivamente no es verdad que yo voy a... Y me han hecho muchísimas propuestas. No es la que yo voy a formar parte de una cosa que ya, antes de yo entrar, está hecho pedazos. Se los repartieron. Entonces, y con el agravante de que la mayor parte de los partidos siguen con las mismas teorías con las cuales fueron ideados y creados de los años 60, no se han renovado para nada. Y el mismo discurso es de los años, como lo mismo, en ese caso izquierdista, patro muerte, vive, espérate, pero, sí. Que abajo, arriba el Che, espérate, hoy tú eres que tienes que repetir la historia del Che, déjame el Che quieto, hoy necesitamos nuevo Che, necesitamos nuevo Juan Pablo Duarte. Entonces, siguen con el mismo lenguaje, entonces pues precisamente tienen que surgir nuevos movimientos. Hoy le llamamos movimientos que se adecúen a la realidad del mundo de hoy y que den respuesta por lo menos que hagan esto. Porque yo lo que percibo es que el pueblo está ahí. Y el pueblo cuando tiene que dar una respuesta, da una respuesta. Y la experiencia linda que vimos fue Marcha Verde. Marcha Verde, el pueblo vio que real efectivamente se le abrió un canal de participación y salió a la calle. Pero la mayor parte de los agentes de la Marcha Verde, en ese caso, se engraparon en el sistema, y al engraparse del sistema, ¿qué hizo el pueblo otra vez? Se recogió. Y se recogió, pero el pueblo está ahí. Y ese pueblo, cuando tiene que dar respuesta, ha dado respuesta. Sí. Y si es de manera histórica, pensemos en el 16 con los americanos. Y pensemos en el 65. Cuando el pueblo dijo que iba para la calle en ese caso y que iba a tomar una decisión, la toma. Y lo mismo con el profesor Juan Bosch, por ejemplo, en aquel momento histórico. Es decir, que el pueblo está ahí. Y ese pueblo no es verdad que se quedará pues ahí tirado, sino que cuando tenga una respuesta, da una respuesta. Entonces, eso es lo que hay que estar atento. A mí me dicen, por ejemplo, ¿y tú por qué no formas parte de esa organización? Yo le digo a la gente siempre, porque realmente no hay las condiciones en los momentos actuales porque me están repitiendo lo mismo y quiero meterme en un sistema que realmente no obedece a las necesidades reales de un sistema que lo que ha hecho es enriquecer más a los que están ricos y olvidándose pues de la realidad del pueblo. Ahora yo lo que digo es esto, aquí se arma una vaina y yo estaré donde el pueblo me pida. Si el pueblo me pide que yo cargue agua, voy a cargar agua. Si el pueblo me pide que yo siga tocando la campana de la iglesia, voy a tocar la campana de la iglesia. Pero estaré pendiente de lo que realmente, lo que el pueblo, como el sentir del pueblo, para poder seguir caminando con el pueblo, que es lo que me interesa. El próximo, de este sábado en 8, el próximo día 2 de diciembre, el padre Rogelio, por petición y confirmación, primero, en su reflexión, entendió que esto es un proyecto de Dios, de seguir evangelizando, una nueva evangelización para un nuevo pueblo en otro contexto, un contexto diferente. Tú hablas de eso, pero nueva evangelización es lindísimo. Nueva evangelización hoy es nueva en su método, en su expresión, en su ardor y su contenido. Exacto. En el ver, el juzgar y el actuar. Es decir, no nueva para repetir lo mismo de hace 2000 años. Nueva en su método, en su expresión, en su contenido. Exacto. A partir del día 2 de diciembre, donde usted ya por petición, primero por el discernimiento que hizo personal, en oración, entender que es un proyecto de Dios, y además de haber consultado a las comunidades, vamos a tener al obispo del pueblo en la República Dominicana, pero en un contexto de una responsabilidad caribeña, universal. Sí, eso es quisiéramos, ¿qué va a pasar ahí? Es otra cosa, porque la gente cree que yo, por ejemplo, cambié de religión y cosas, no. Seguimos siendo el mismo Rogelio, y mucha gente me dice, Rolly, ¿y tú vas a seguir siendo? Tú me vas a encontrar en la calle igualito, con una gorra puesta, con mis chancletas, con mis tenis. Ahorita me dijo una señora, pero Rolly, esa camisa está rota. Le digo, pero la gente también la pone rota. Por decirte, la responsabilidad que yo tengo es muy grande, pero me están pidiendo no solamente que sea que asuma esta responsabilidad para la República Dominicana, esto es para el Caribe. Porque a nosotros nos están pidiendo que asuma recoger las expresiones religiosas del Caribe y de América Latina, de la teología de la liberación. Entonces,
formar una iglesia, no solamente en República Dominicana, sino en el Caribe. Y esto, yo le decía ahorita, ha crecido mucho. Solamente en República Dominicana nosotros tenemos ya 12 misiones, con 12 curas y diáconos. Pero nosotros tenemos un sacerdote que acabo de hablar con él, en ese caso Martinica, que tenemos que ir pues para allá a formalizar esto. En Puerto Rico tenemos presencia, en Cuba tenemos presencia, en Haití tenemos presencia. Es decir, le digo que solamente por decir una cuestión de San Francisco de Macorís me llaman, son unos 5 curas que están ahí tirados. Me dicen, Rogelio, ¿qué es lo que hay que hacer para nosotros formar parte de eso también? Porque nosotros queremos continuar con nuestra vocación que hemos recibido, que es un don de Dios. Y aquí, como a este espacio de libertad, queremos nosotros unirnos a esto, es decir, que esto va para grande y esto está creciendo de manera pues que nosotros no nos imaginábamos. Pero yo insisto, incluso retomando lo que Marino dice, esto no es un proyecto de Rogelio Cruz. Esto es un proyecto de Dios. Y como proyecto de Dios, lo que nosotros queremos es poner nuestro corazón, nuestro oído ahí en Dios, pero con expresiones religiosas nuevas. Porque esa oración que hacíamos al principio, que no acepte resignado la explotación de nadie, sino que al contrario estemos ahí caminando. ¿No hay ningún cambio en la liturgia, en la misa, padre? No. Bueno, hay algunas expresiones. Se va a dar de, ¿cómo que le llaman? La comunión. La comunión, la hostia. Sí. Claro que nosotros, por ejemplo, porque la cuestión de la hostia, eso es un elemento que hay que reflexionarlo. Pero Jesús tomó pan, no fue un confite. Tomó pan. Por lo tanto, el vino, por ejemplo, es un elemento de negocio, también te lo traen de Europa. Pero aquí hay un vino buenísimo en Neiva, en los momentos actuales. Espérese. El vino que se sirve como celebrando la sangre de Cristo es un vino que se trae de Europa. Yo no dije eso, lo dijo usted, pero sí es verdad. Hombre, ¿y por qué en Europa? Si aquí hay tanto vino. Por decirle, son todas cosas. ¿Eso porque se comercializa y saca algún beneficio? Ah, claro, tú lo traes. ¿Lo trae la propia iglesia o tiene un almacén específico como un comerciante que tiene la...? Y tú tienes que, si tú tienes una parroquia, tú tienes que comprárselo el que lo trajo. No, por favor. ¿Me estoy enterando ahora, padre, de eso? Son muchas cosas que realmente que la gente tiene que saber, pero esto no es para detractar a nadie, sino que hasta este momento ha sido como la praxis de ellos, y lo que queremos es que bajemos a la realidad y veamos las cosas de otra manera. Y es muy caro, padre, la botella de vino. A esa botella de vino, lo que cuesta en Europa, súmale todo lo que es la cuestión de traerlo aquí, y después, y toda la cosa, y después lo que el que la trajo también le pone unos centavitos de más también, porque él tiene que comer y beber vino también. Pero nuestro vino de Neiva, aunque sea de Neiva, es nuestro vino. Diríamos. Por Dios. Entonces el mayor sacramento, además, la gente cree que el cuerpo de Cristo es solamente para los santos. Y no. El primero que recibió el cuerpo de Cristo fue Judas, el traidor. Jesús lo dijo: el que moje conmigo, ese me va a entregar. Y Jesús le dijo: Judas, hijo de tu madre, no coma ese pan que tú me vas a entregar. No, el que moje conmigo, y Judas lo recibió. Y después, cuando tú dices, por ejemplo, en la misa, en la Eucaristía, que la comunión es excluyente, que es para los santos solamente, eso nadie pudiera acumular, comenzando por el cura. Cuando tú dices: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿qué significa? Que tú estás reconociendo tu indignidad y la dignidad de Dios. Tú puedes recibir el comunión, si tú lo dices de corazón. Sí. Bueno, pero el problema es que para recibir la comunión nos enseñaron que hay que primero haber hecho el catecismo. Sí, pero la problemática es que eso es un elemento de dominación. Es decir, que yo que soy un pecador puedo en la iglesia de brasileña, puedo la ir... católica, apostólica. ¿En cualquier iglesia te puede recibir la comunión? No, si tú te consideras indigno. Porque eso como que le da un mea culpa a uno, que uno está cometiendo un sacrilegio para... Eso al contrario, eso es grandeza. Porque Dios no es para los santos. Dios es para ti, yo he ido a la iglesia, nosotros que somos pecadores. Pero nunca me ha dado... qué sé yo, porque creo que peco con ellos, ¿no? Pues vaya, no, es lo contrario. Oye lo que digo. Si tú dices de corazón: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, lo dices de corazón, pero una palabra tuya va a estar para sanarme, ya tú reconociste ante Dios sí. que tú necesitas de Él, y Él viene a ti. No soy digno. Lo que pasa es que la comunión es un elemento de dominación. Sí. Es un grupito solamente. La confesión es un elemento de dominación. No joda, yo sé lo que tú estás haciendo. No, espérate. Nosotros tenemos también el don de la confesión. Sí. Pero la confesión no es de que tú metes una caja para asustar a la gente. No, ven, hijo, vamos a hablar. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Sí. Es otra. Es una dimensión totalmente nueva. Es humanizar la religión. Sí.
Y eso es lo que no quieren. Vamos a tener la devoción en la iglesia brasileña a la Virgen de la Altagracia, a la Merced. Recuérdense que nosotros vamos a recoger el pensamiento religioso caribeño y nosotros, por ejemplo, en América Latina, nosotros hablamos del fenómeno mariano. Somos marianos. Somos marianos, por lo tanto un fenómeno que tú no puedes negar. La gente aquí es mariana, por lo tanto si tú niegas la presencia de María, en ese caso caminando, además el Magnífica, ese canto de liberación de María lo dijo. Solamente dice la primera parte, María dice, el Señor derriba del trono de los poderosos y enalteza a los humildes. Entonces, pues por lo tanto, olvídate, se recogen eso, se recoge toda la religiosidad, por ejemplo, de los 9 días de la gente, se recoge la religiosidad, por ejemplo, del rosario con la gente, todos los elementos religiosos propios de este pueblo. Lo que pasa es que se le da una connotación totalmente, no es un rosario para esclavizarte, no, un rosario, vamos a hacer el rosario de la liberación. Y vamos a hacer el rosario para que se caiga tal injusticia que están haciendo allá. Hoy vamos a caminar en este Vía Crucis, pero no vamos a caminar de manera inútil, sino que estamos caminando con el pueblo, pero es para que el pueblo recupere su dignidad y para que el pueblo recupere, en ese caso, que no a Jesucristo no lo estamos crucificando, sino que nosotros no tenemos a todo el mundo crucificado aquí y vamos a comenzar a descrucificarnos a partir de este momento. Ay, espérate. Eso es todo lo que es la liberación. Padre, ya ahora hacia el final, para invitar a tantos cristianas y sobre todo hombres y mujeres vinculados al trabajo social, que necesariamente no son gente fieles que están yendo a una iglesia, pero que tienen un gran respeto por la palabra de Dios y por lo que son las obras sociales, para invitarle para ese próximo día 2 a la consagración. Así es. Como obispo del pueblo de nuestro padre Rogelio, con un trabajo inmenso y con mucha gente que está invitada para ese día, padre. La problemática es que tenemos que hacerle más caso a lo que dijo Jesús. Jesús lo dijo claro, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy. Tú no tienes que ir a una iglesia. Además, Puebla, ese documento de la iglesia, la primera iglesia doméstica es la familia. La familia. Lo que pasa es que tú eres el templo, tú sabes, tú tienes que te poner una vaina y que tú tienes que cantearte. Es más lo material que... Entonces, lo que queremos es recuperar el sentido espiritual. Ese día tú no vas, en ese caso, pero tú donde quiera que estés, dices, conchale, hoy es el día 2 de diciembre donde Rogelio Cruz lo va a consagrar, porque no, incluso nosotros estamos hablando de esto, no van a consagrar solo a Rogelio Cruz como obispo del pueblo, sino que vamos a consagrar al mismo pueblo con Rogelio. Porque Rogelio, en ese caso, lo que va a hacer es caminar con su pueblo y pues, por lo tanto, en tu casa, en tu carro, en tu lugar de trabajo, ese día, con que tú te pongas en contacto con esto, concho, lo que vamos a acompañar al padre Rogelio Cruz, acompañemos a nosotros en este acontecimiento, porque no es ordenación, sino consagración. Vamos a consagrar a tu familia ese día. Que sea el pleito, ese día reconcíliate. Concíliate ese día, que si tú no estás yendo a ningún templo, una cosa de esa, ve ese fin de semana en tu casa, pídele que hagan una oración, una cosa de esa. Eso es lo que estamos buscando. El compañero nuestro, William Correa, que no está hoy aquí porque está en asuntos de trabajo, le pregunta, y los otros días lo propuso, ¿por qué a la diócesis nuestra se le puso el nombre de diócesis Fray Antón de Montesinos, y que de ser así, él dio la idea de que el obispo del pueblo debiera en algún momento hacer un acto y recuperar ese monumento? ¿Y por qué Fray Antón de Montesinos? Recuérdense la historia de 1505 con Montesinos. Estos no son humanos también. Y estos no tienen derecho a comer. Y estos no tienen derecho a que ustedes los respeten. Y a Montesinos le dijeron, si no te retracta eso, haga lo que usted quiera. Sí. Y el domingo siguiente lo repiten lo mismo. Montesinos para nosotros representa lo que es el inicio para nosotros en América Latina de un pensamiento liberador, de un pensamiento transformador, y pues por lo tanto la diócesis nuestra, porque nosotros la misma estructura, otra vez, no tenemos parroquia, pero sí tenemos la diócesis, que es una diócesis no solamente para la República Dominicana, sino para todo el Caribe. Es en honor a Montesinos, pues precisamente por su pensamiento y su actuar en beneficio de el comenzar las exigencias claras y específicas de que realmente todos tenemos dignidad y hay que respetar nuestra dignidad, y por eso ha sido tomada. Un mensaje final, padre, porque me han preguntado mucha gente que son católicos, apostólicos, romanos, que lo quieren mucho a usted, que lo siguen, que lo respetan, pero
que algunos curas romanos a veces le han dicho, no vayan para esa iglesia o lo que sea. ¿Qué mensaje le da usted a esos católicos, apostólicos, o gente que son católicos pero que no asisten a ningún lugar? Y yo creo que hay una serie de gente que están llegando a la iglesia que eran gente que ya habían dejado de ir a la romana y están ahora mismo, al ver esta apertura y ver el carisma de un hombre tan cercano al pueblo, que huele a pueblo, queremos a un hombre que camine con nosotros, que beba con nosotros, como se canta la piedra, hasta el vino junto con ellos. Ese es un hombre de pueblo. No queremos a grandes pregoneros, pero esa cercanía de esa gente que se alejó, que ahora se están acercando. ¿Qué le dice el padre ya en este minuto final? En primer lugar, que la gente vea a las autoridades que gobiernan al Estado qué está aconteciendo en su respectiva comunidad. En ese WhatsApp usted puede enviarnos videos, fotos y naturalmente que el pueblo y el gobierno oiga su voz. Señores, continúa el Festival de Préstamos en el Congreso de la República Dominicana, puesto que los legisladores en el día de hoy han aprobado una nueva partida de 1.242 millones de dólares. 1.242 millones de dólares han aprobado nueva vez. ¿Eso es para qué, señores? Ese préstamo, la mitad, se va a tomar para soporte del presupuesto. ¿Qué es soporte del presupuesto? Financiar este presupuesto deficitario que aprueban los gobiernos por el simple hecho de decir que hay un presupuesto de 1.340.000 millones de pesos, cuando el país no produce ni la mitad de eso. Entonces, ¿por qué no hacemos presupuesto adaptado a nuestra realidad? Porque esos presupuestos deficitarios lo que hacen es aumentar la inflación. Y usted mañana o pasado o el año que viene tiene que buscar mucho más pesos para comprar los productos de la canasta familiar o los productos de consumo básico que usted compra en el día de hoy. Si usted multiplica 1.242 millones de dólares por 58, eso da todo el dinero del mundo. Pero ¿hasta dónde es que van a endeudar esta nación? Una persona que cuando estaba en oposición le criticaban al pueblo, le criticaban a los gobiernos del PLD el dinero que tomaban prestado y se subieron sobre esa égida, sobre ese riel para buscar el voto, para sacar y desalojar al PLD del poder y le creímos el cuento. Pero vamos nosotros a observar al vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, el diputado Luis Enrique, a ver cómo se expresa Luis Enrique cuando los diputados, honorables por demás, entre comillas, son llamados a votar por este nuevo empréstito. Vamos a ver, señor director. Pido a cada diputado que atienda su curul, la suya. Lo están atracando. Es un atraque. Lo están atracando. Están atracando el pueblo. Están entregando por lo que habían hecho antes. Está funcionando el aparato. Está poniéndose de pie, pero. Terminó la votación, aprobado. Señores, Luis Enrique lo dice haciendo una especie de símil con un atraco, pero es un verdadero atraco. Billinger es una mano de bingo al lado de estos diputados del PRM, porque Billinger nunca se robó en toda su historia 1.242 millones de pesos. Y no, el término robado lo decimos en función de llamarle de alguna manera, porque solamente una caterva, como le llaman los sureños, a un importante número de cosas, de diputados irresponsables, de diputados que no respetan al pueblo dominicano, puede seguir
como sello bomígrafo, como borrego, las intenciones y propuestas del Poder Ejecutivo. Usted sabe lo que es en medio de esta malaria, 1.242 millones de dólares nueva vez. Y hay, la semana pasada, creo que también está, o la semana que viene, están en camino otros préstamos. Porque ese presupuesto deficitario que aprobaron estas personas de forma irresponsable está fundamentado en 47 préstamos que hay que buscar prestado 7.000 millones de dólares. Y ese es el cambio. Ese fue el cambio que este señor vendió de prosperidad y de bienestar. Naturalmente, él no va a pagar un peso porque inclusive sus recursos económicos los tienen fuera del país, lo tienen en paraísos fiscales. Ni Pacheco, ni el presidente, ni la mayoría de esos diputados que están endeudando el futuro de la nación para los próximos 100 años, van a pagar un peso. Mientras usted y yo, el de allá y de acullá, que vivimos del empleíto, que no producimos más nada que no sea fuerza muscular para poder ganar nuestro sustento, nos va a llevar mágaro en bicicleta. Y así quieren que lo relejamos. Marino Alcántara. Así, hermano, así está la situación que estamos viviendo en el país. Hay una serie de cosas que uno a veces no entiende porque quieren como agarrar de sorpresa al pueblo, como cogerlo de pendejo, de soquete, ¿no? Y la gente está cansada de eso, Suero. Mira, Suero, esta tarde, no sé si producción tenga ahí un video muy humano con un tuit que nos envió Edwin Pagaizón, el ex embajador haitiano en la República Dominicana. Edwin Pagaizón, que es un ex cura de la Iglesia Católica Episcopal, de la Episcopal, pero que ha estado muy vinculado a la República Dominicana, haciendo labores diplomáticas, pero también haciendo trabajos sociales, religiosos, y trabajando todo el tema binacional en la Fundación Silia que él tiene. Pero me llamó la atención hoy que él subió y tiró un X, que ahora se llaman X y los Twitter, ¿no? Tiró un X donde vimos estas imágenes. Vamos a ver eso. Denle audio a eso, señores, para que ustedes vean lo que es el pueblo dominicano. Por favor. Frente a un momento en que migración se estaba recogiendo con la camiona, como dicen, Sí. y cómo se metieron a una mujer sin la niña, sin una bebé, y los dominicanos se impusieron. Ojalá vea el tuit, que el comentario que hace Edwin Pagaizón sobre este tema, o sea, migración en sus recogidas por las calles, en persecución, en el derecho que tiene todo país de organizar sus inmigrantes, a una mujer parida con su niña en los brazos, metieron a la mamá y dejaron las niñas, y los dominicanos que estaban alrededor de la camiona que estaba recogiendo, se impusieron pidiendo que esa mujer no se fuera con su niña, y a la mujer tuvieron que sacarla y entregarle la niña, porque los dominicanos, ante ese abuso que entendieron que era, no permitieron que le quitaran, que esa mujer se fuera y dejar a esa niña abandonada. Vamos a ver esa imagen, señores, para que ustedes vean cómo este pueblo es un pueblo solidario con los hermanos. Adelante, director. Ella dice que la niña es de ella. Se llevaba a la mujer, la niña no, mira. Ay, bobo, ahí. Oye, esa niña es de ella, de la que está de arriba. Oye, esa niña es de ella, de la que está de arriba. Oye, esa niña es de ella. Oye, esa niña es de ella. Esa niña es de la que está de arriba. Esa niña la está montada de arriba. Oye, esa niña es de la muchacha. Esa niña es de ella. Esta gente son unos abusadores grandes. Oye, esa niña es de ella, esa niña es de ella. Esa niña es de ella. Abusador del diablo, coño. Llévatela como quiera. Esa es la mamá.
abusadores, coño. Miren eso. Los dominicanos protestaron frente a las autoridades de migración porque una madre se la llevaban presa y estaba dejando abandonada a una niña que tampoco se la dejaban llevar dentro. Eso son escenas, señores, que marcan. Primero marcan cómo el dominicano es solidario, ese elemento humano, pero por otro lado deja ver, señores, la poca profesionalidad también de nuestras autoridades. Siempre en caso de que migración en cualquier país del mundo está actuando en casos como estos, hay agentes de migración, mujeres, que toman al niño y lo protegen. A esa niña probablemente desde el punto de vista psicológico se le creó un trauma que le puede marcar la vida para siempre. Entonces yo le hago un llamado al jefe de migración, al primo Venancio Alcántara, que ponga más reglas, que el elemento humano hay que tomarlo en cuenta, que el ser humano vale más que cualquier otra cosa en la vida. El ser humano, somos ciudadanos del infinito y tenemos derecho, sí, como país, a sacar del país a todo el que esté ilegal, porque es un derecho constitucional que nos asiste, pero la forma, cuando la forma es agravada, como este caso de una bebé que iba a quedar en el aire, ¿en manos de quién? Exactamente. ¿En manos de quién? A esa niña se le crea un trauma, pero ahí se impone el corazón del dominicano. Y Edwin Pagazón, que es un gran amigo del pueblo dominicano, y escribió precisamente un tuit con este cuadro diciendo qué bueno es el pueblo dominicano, el corazón del pueblo dominicano ante este tema. Lo que pasa, Marino y amigos telespectadores, que no se dan cuenta esos agentes, que no están preparados para enfrentar este tipo de crisis, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, porque muchas veces son personas sin la suficiente o el suficiente nivel de instrucción que lo enganchan y lo meten como agente de migración, que no son policías, son civiles que le hacen un cursito de 30 horas y ya son agentes migratorios, que le hacen un daño terrible a la imagen del país, porque ese tipo de video le da la vuelta al mundo. Nosotros que estamos en competencia con otras naciones en función de traer 10 millones de turistas, que cierre el año con 10 millones de turistas, necesariamente la gente con niveles de sensibilidad, sobre todo hacia los niños, porque a coger y tirar a esa niña al piso viola la ley 136-03. Pregúntele cuántos de esos agentes lo conocen, que es la ley de protección de niñas y adolescentes. El tirar a esa niña al pavimento, dándole un trato inhumano, viola esa ley, porque el interés general del niño no importa la nacionalidad, hay que protegerlo y está por encima de cualquier cosa. Pero son analfabetas que lo ponen al frente de esos puestos y quieren exhibir sus 10 o 15 minutos de poder cuando atrapan a un haitiano ilegal o a un extranjero y le imponen cualquier medida troglodita como esa, pues se enorgullece, su ego crece. ¿Qué jefe soy? No, usted le está haciendo un daño a la nación, porque olvídese que los enemigos del país van a utilizar estos videos y después no podemos quejarnos cuando los organismos internacionales, en el caso por ejemplo del propio Departamento de Estado que hace un informe anual, nos tipifica como una sociedad racista abusadora y que no respetamos el derecho de los ciudadanos, sean estos dominicanos o extranjeros. Pero bueno, de eso se trata, que siga la bola rodando. Marino, en el caso específico del CEA, este presidente que le ha dicho al país en reiteradas ocasiones que este es un gobierno honesto, que este es un gobierno prístino, que este es un gobierno que rinde cuenta al pueblo, y Milagros Ortiz Bosch ha dicho que algunas cosas son pequeñeces y son subsanables. Me parece que el término subsanable va a hacerse viral en el mundo, porque en todos los sitios donde los funcionarios se roban una gran cantidad de dinero y el Ministerio Público no quiere perseguirlo, va a decir como en República Dominicana
son cosas subsanables. Subsanables. Eso se va a hacer viral a nivel mundial. Gracias, doña Milagro Ortiz. Un gran aporte de Milagro a la politología mundial y al saqueo y al robo de los recursos públicos. Ese es un aporte interesante que ella hace. Pues tengo para decirte, mi querido hermano Marino, y amigos telespectadores, que el CEA hizo un banquete. Sí. Que costó 11 millones de pesos. Un banquete de 11 millones de pesos. Sí, un banquete, una comelona. 11 millones de pesos. Donde supuestamente contrataron ese banquete con una empresa privada. Agárrate de la silla. El banquete lo hicieron los empleados del CEA. Ellos mismos. Y se regastaron 11 millones. Pero que hay un maco porque aparece una factura pagándole esos 11 millones de pesos a una empresa privada. Y el banquete lo hicieron los empleados del CEA, mujeres, hombres, lo que fuese. Entonces no había que pagarle a nadie. Entonces, este santo varón que hay ahí, ay, mi madre, que se llama Burgo Gómez, este es el cambio. Serio por demás, Este cambio que tiene un conflicto de intereses, porque está manejando el CEA. Cuando él es un desarrollista, él hace edificio y tiene zona franca. Entonces, ¿cómo se pone la iglesia en la mano de Lutero? O ponemos a Drácula a administrar el banco de sangre. Él tiene que dar respuesta de esos 11 millones de pesos que se gastaron. Y Milagros Ortiz Bosch. Pero ahí había representación nacional. Pero para gastar 11 millones de pesos. No, pero eso en una comelona. Cerraron hasta el malecón con todo, me imagino. Entonces, Milagros Ortiz Bosch, que es muy dada a irle encima cuando los actos de indelicadeza y susanables lo cometen infelices. De otras parcelas. No, y de la misma parcela del PRM. Sí. Cuando son desbaratados o gente que no tiene nombre de ella le ve encima. Marcha la Burgo Gómez ahora. Ay. En cualquier país medianamente organizado, cuando se dan estos escándalos, no es que el presidente lo destituya, no es que la gente por vergüenza, porque ve su nombre rodando y saliendo en los periódicos, en los medios de comunicación, con una acción no muy santa, renuncia por respeto a los miembros del partido, pero al pueblo en general y al propio presidente, porque yo estoy suponiendo que el presidente no le ordenó a Burgo Gómez o a los funcionarios del CEA, porque probablemente Burgo Gómez esté ajeno a esa situación. 11 millones de pesos, señor, pero con 11 millones de pesos comen 500 familias durante un año en este país. Jesús santísimo. Entonces no es posible ese tipo de desaición y que quede como que en bello ver. Pero lo justificaron con papeles y cuestiones, bueno, con la facturas. cuestión es que está en, no, porque la cuestión es que ve investigación, pero de entrada, ¿cómo es posible que se diga que esa comelona, banquete o lo que fuese, lo hicieron los empleados del CEA? De entrada, llama poderosamente la atención. Entonces nosotros queremos que ese tipo de cosas se investiguen y que no se dé la callada por respuesta, que es lo que regularmente se hace. Porque aquí un caso tumba a otro y otro tumba el otro. Y así nos vamos de escándalo en escándalo. Y hablando de escándalo, a propósito de que tuvimos este fenómeno atmosférico que le ha costado tantas vidas al país, trascendió mucho un tema personal del general Méndez, porque ese mismo día que el fenómeno entraba, él ya tenía previamente una boda de su hijo, y a partir de ahí hubo muchas críticas por la presencia de él ahí, aunque tuvo después más tarde por orden del presidente que reunirse rápidamente. Pero me llama la atención que Méndez en estas 2 últimas semanas, El artista. no, el artista sí, porque él canta. del COE, hizo una declaración de que nadie le había visto nunca antes, porque pasaron varios gobiernos y a todos le tiraba piropos, pero en el caso del PRM parece ser que él ahí entonces ya parece que le llegaron, porque acuérdate que él para aceptar ese cargo dijo que era honorífico, que no necesitaba salario. No, cuando el PRM comenzó a actuar con los préstamos y la inflación, él tiene una hija. Él gritó y dijo, bueno, yo renuncié a esto, pero de verdad que con el salario que tengo ya no me da para comer. Una manera de reconocer que él calculó que con lo que él ganaba antes, sí podía comer, pero él no sabía que este gobierno iba a aumentar tanto la inflación del país. Pero una pregunta. Y después entonces ahora parece que él dice que va a hacer campaña. Pero él no es pensionado. Sí. Pero si él es pensionado y lo nombra el gobierno,
en un puesto remunerado, él tiene que recesar la No, es que él dijo que no iba a aceptar el sueldo. Pero está bien, pero no acepta el sueldo porque él recibe una pensión como mayor general, creo que es. Para que le pongan un salario en el puesto que en primera fase él dijo que era honorífico. La ley de función pública, la 41-08, establece que tiene que recesar su pensión de general. Si hubiese sido pensionado Marino porque era docente, era profesor, que es la única actividad que es compatible con un puesto público. Lo que pasa es que aquí la ley se la pasan por el no del sol. Usted ve esa gran cantidad de médicos y militares que tienen 2 y 3 salarios de instituciones diferentes. Eso es ilegal, es inconstitucional, porque la Constitución de la República lo prohíbe. Entonces, este Samaragullón... Hay un video ahí. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice Méndez, entonces. Sí, vamos a ver. Sí. Adelante, señor director. A ver, ¿por qué? Partidista político, hay políticos y hay estadistas. Yo me quiero circunscribir a la parte estadista, porque no soy partidista ni soy político, pero sí tengo gravitando en estos temas casi 20 años. ¿Qué significa esto? Que desde el año 2005 hacia acá, todo lo que tiene que ver con preparación y respuesta ante desastres ha estado bajo mi coordinación. Entiéndase, de este gobierno y de los anteriores. Como estadista que soy, no me voy a referir a los partidistas ni a los políticos que han querido de una forma hasta indolente querer mezclar una situación de mi responsabilidad como director del Centro de Operación de Emergencia con un tema familiar. Si yo tengo que dejar mi cargo para atender mi familia, no lo pienso ni 30 segundos, ni siquiera un segundo. Y si de los 6 hijos que me quedan sin casarse, tengo que ir a esos 6, lo haré, porque el Centro de Operación de Emergencia no es Juan Manuel Méndez García, son 22 instituciones. Dentro del Centro de Operación de Emergencia hay 4 subdirectores que me acompañan durante estos 18 años y lo encontré ahí a ellos. Tienen más capacidad que yo para dirigir el Centro de Operación de Emergencia. Entonces, si al momento de que una boda se planifica un año antes y coincide con un evento de la naturaleza, durante 20 años he tenido que sacrificar Semana Santa, Navidades, cumpleaños de mis hijos, graduaciones de mis hijos, y no es verdad que hasta un evento como ese, que es la boda de mi segundo hijo, yo no me la iba a perder. Simplemente fui y me tomé una fotografía con él, porque la boda era a las 5 de la tarde, y el señor presidente me llamó a esa misma hora, me dijo, yo sé que tú estás en boda, pero el país te necesita. Me fui al palacio, a una reunión con el señor presidente, con doña Gloria y demás autoridades. De ahí hice un video y el señor presidente me despachó a las 8 de la noche. Me dijo, vaya y cumpla con su hijo. Fui y le di un abrazo a mi hijo, los dos lloramos juntos, porque él entendía que yo no iba a ir. Cuando fui, nos tomamos la fotografía, compartí con él la cena y me fui a la casa. Entonces, si a eso... Muy emocionante. Fue más tierno. Mira, pero eso da pie para un buen poema. Un buen poema. Un buen poema, sí. Mire, estimado y querido amigo, la responsabilidad ante un pueblo está por encima de su propia familia. Si usted no quiere correr el riesgo o atender su cartón con situaciones anómalas que se presentan en la naturaleza, usted sencillamente se va para su casa y se queda junto con su esposa. Usted es un funcionario del primer orden y usted tenía que estar ahí. Usted pudo haberse comunicado con su hijo por la vía del WhatsApp, una telellamada, y él lo iba a entender. Pero lo suyo era estar al frente de sus responsabilidades. Pero esto es un país de indios motilones, que pasa cualquier cosa y nada, y chiste como ese se le pasa. Usted ve, eso es otra cosa subsanable. Subsanable. Eso no, que voy por una boda del hijo mío. La nación dominicana
está por encima de cualquier boda de hijo. De usted y del hijo. De usted y del hijo. Usted pudo haber ido al otro día y felicitarlo, hombre, que déjese de eso. Y si su hijo se hubiese sacado en el extranjero. Entonces déjese de eso. Que además es la situación que estaba pasando el país, que usted tenía conocimiento de los niveles de lluvia que iban a caer sobre la nación y de la importancia de que usted como coordinador de un equipo pues estuviese presente, tomando acciones. Quizás muchas cosas pudiesen haberse evitado con usted estando ahí, pero esas son las situaciones que pasan en esta nación dominicana. Pero él atacó al presidente. Ya. No, pero él se metió a político. Él se metió a político. Pero fíjate. Que le asombró de que vea al presidente de que así orando. ¿Quién lo hizo mayor general a él? La ingratitud. La ingratitud. No, y usted ve cómo la gente es veleidosa, que habla de la fiesta según le va. Claro. Cuando el presidente era Danilo Medina, pues todo eso era Danilo. Estadista, era Danilo. Sí, el gran Con gente como esa, téngase cuidado. Sí, sí, sí. Que en cualquier momento, por estar como el cohecho flotando en una nómina pública. No, espérate, me asustaste. Como estar como el cohecho flotando en una nómina pública, son capaces de flotar en excremento. Decía Marino que la Junta Central Electoral, a pedido de José Fran Peñaguaba y un grupo de partidos que no han tenido quizá el tiempo suficiente, ha prorrogado el plazo para la inscripción de candidaturas para el martes 28, que vencía ahora el próximo viernes, que estaremos a 24, a 24 el viernes. Será el martes 28, ahí lo tenemos, gracias al comandante William Correa, que fue que mandó ese WhatsApp. Y es de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral urgente. A partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos, ¿no? Acreditados ante la Junta Central Electoral Ciudad. Extensión del plazo hasta el martes 28 de noviembre del 23 a las 8 p.m. para la presentación de candidaturas, ¿no? Y ahí está él. Que en fecha 20 de noviembre del 2023 fue suscrita una comunicación por José Francisco Peñaguaba, presidente del Partido Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS, con la petición del Pleno de una extensión del plazo ya antes mencionado. Es decir que, tranquilos señores, bajen un poco la presión, porque hay cierta presión para inscribir los candidatos, porque conjuntamente con el nombre y la posición a que aspira, hay que subir y escanear una serie de documentos que probablemente no estén. De aquí al martes ya no hay excusa, porque la tercera vez la Junta prolonga el plazo. La Junta, y dicen que a las 3 horas vencidas. La Junta naturalmente propendiendo a que los partidos políticos hagan sus cosas. Dándole facilidades. ¿Qué es el objetivo de la Junta? ¿No? Porque además la Junta Central Electoral tiene una dirección de informática que rápidamente monta todas esas boletas. Y claro, tienen que estar listas porque esa boleta, entiendo yo, que entre diciembre y enero se estará haciendo el concurso para imprimir las boletas, que en este caso van a ser en el nivel municipal 4 boletas, una para alcalde, otra para regidor, una para director del distrito municipal y otra para vocal. Así que Marino, pues con esta información de la Junta, vamos marchándonos. ¿Quién es que viene después de nosotros? Adiós. El megadivo de la televisión dominicana. El mejor. Ay, el gran Trifolio con punto y coma, un maestro de la televisión, de la comunicación, y el hombre que más se ve fuera del país, de los dominicanos, se llama Juan Cruz Trifolio, señores. Y a ustedes, señores, sigan con la parrilla más moderna y dinámica de televisión dominicana, la mejor imagen, el mayor compromiso con la comunidad es Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Televisión global, televisión comprometida. Suero y William salió corriendo. Su Mundo.